Oye, amigo, detente ahí mismo. ¿Qué pasaría si te dijera que uno de los estudios más grandes de Hollywood acaba de tirar a la basura millones de dólares de planificación para empezar desde cero? Sí, y que le entregaron esa misión imposible a un tipo que hace 2 años estaba dirigiendo una serie de televisión sobre una ama de casa de los años 50. Sí. Pues así está la cosa con el planeta de los simios. Quédate, porque esto se pone buenísimo y peludo. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Renerdo y hoy traemos una noticia que si eres fan de la franquicia más simia del cine, te va a interesar o te va a sacar un poco de quicio. Quizás ambas cosas. Probablemente ambas. El planeta de los simios es una de las franquicias más longevas de la historia del cine. No exagero, esto empezó en 1968. Sí, el año en que tus abuelos probablemente tenían el cabello largo y bailaban medio extraño, cuando Charlton Heston aterrizó en un planeta gobernado por simios inteligentes y a los humanos nos trataban como animales. Y oye, viendo cómo está el mundo, ¿tan descabellado suena? La película fue un bombazo, tan grande que recibió 2 nominaciones al Oscar y hasta un Oscar honorífico para el maquillador John Chambers, porque con el presupuesto de efectos especiales de la época, lo que logró fue prácticamente magia. Y desde entonces, esos maquillajes de simios se volvieron parte de la cultura popular. El éxito fue tan enorme que entre 1970 y 1973 lanzaron 4 secuelas. Sí, 4 en 3 años. Como, no sé. Bueno, Hollywood en los 70s no tenía eso que ahora llamamos control de calidad, pero tenía mucho entusiasmo y aparentemente muchos actores dispuestos a ponerse máscaras de mono. Pero espera, porque la historia de esta franquicia no es solo de éxitos, también tiene uno de los reinicios más vergonzosos de la historia del cine mainstream. Y cuando digo vergonzoso, me quedo corto. Entonces, tras las secuelas de los 70s y 2 series de televisión, una de acción real y otra animada, la franquicia quedó en hibernación durante 26 años. Más de 2 décadas en silencio. Y entonces llegó el año 2001. Tim Burton, director de Beetlejuice y El extraño mundo de Jack, decidió revivir a los simios. Y bueno, en papel sonaba bien. Tim Burton más Planeta de los Simios igual a visualmente loco y fascinante, ¿no? Pues no, la verdad no sé qué le pasó a mi Tim Burton. La película recaudó 362 millones de dólares en taquilla, que suena bien hasta que sabes que las críticas la destrozaron. Un 42% en Rotten Tomatoes. Y si tuviste la desgracia de ver esa película y recordar el final, el famoso twist final de Lincoln, ya sabes que no hay palabras para describir lo que eso le hizo al corazón de los fans. 10 años tardó el estudio en volver a intentarlo. 10 años procesando el trauma. Y cuando lo hicieron bien. En 2011 llegó El origen del planeta de los simios, con Andy Serkis, el mismo genio que le dio vida a Gollum en El Señor de los Anillos y a Kong en King Kong, interpretando a César, el simio protagonista mediante captura de movimiento. La película recaudó 481 millones de dólares y obtuvo un 82% en Rotten Tomatoes. Un reinicio exitoso, uno de los mejores de la historia moderna del cine. Sin exagerar, le siguieron El Amanecer 2014 y La Guerra 2017, ambas dirigidas por Matt Reeves, sí, el mismo que después nos daría The Batman, y consolidaron una trilogía prácticamente perfecta. Y entonces llegó 2024, y con ella una nueva esperanza. O eso creíamos, porque lo que 20th Century Studios acaba de anunciar cambia todo lo que pensábamos que sabíamos sobre el futuro de esta franquicia. Agárrate porque aquí viene la bomba. En 2024 se estrenó El planeta de los simios Nuevo Reino, dirigida por Wes Ball. La peli se ambienta cientos de años después de la trilogía de César, con nuevos personajes, un nuevo mundo y una nueva historia. Recaudó 397 millones de dólares y fue bien recibida por crítica y público. Según reportes previos, iba a ser el inicio de una nueva trilogía, una saga completamente nueva con estos personajes. Fans emocionados, expectativas altas, todo en orden. Y entonces, 20th Century Studios dijo, ¿saben qué? Nah. Olvidemos todo eso. Según informó Deadline, el estudio le ha encargado a Matt Shakman, director de Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos y la aclamada serie WandaVision, crear una historia completamente nueva para el planeta de los simios. No una secuela al Nuevo Reino, no una continuación, una historia nueva. Un reinicio, y junto a él están Rick Jaffa y Amanda Silver como productores, los mismos que escribieron la trilogía de César, y Josh Friedman como guionista, quien coescribió tanto Los Cuatro Fantásticos como El Reino del Planeta de los Simios. Hasta ahora no hay detalles de reparto ni de trama.
Lo único que sabemos es borrón y cuenta nueva. ¿Eso te suena familiar? Sí, porque es exactamente lo que siente cada fan cuando su franquicia favorita hace esto. Ahora bien, aquí viene la pregunta del millón. ¿Es este reinicio una decisión inteligente o el estudio está a punto de cometer el mismo error que Tim Burton cometió en el año 2001? Mira, entiendo la lógica del estudio. El nuevo reino recaudó casi 400 millones, pero no llegó al medio billón que hubieran querido. El entusiasmo de los fans existía, pero no explotó como esperaban. Así que en lugar de continuar con algo que quizás ya tocó techo, prefieren apostar por algo fresco. Y hay precedentes de que eso funciona. El origen del planeta de los simios en 2011 fue exactamente eso, un reinicio audaz que nadie esperaba y que resultó ser extraordinario. Pero aquí está el problema. La historia de esta franquicia también tiene ejemplos de cómo los reinicios sin cuidado destruyen legados. En los 70s, cuando el estudio empezó a recortar presupuesto en cada secuela, la quinta película, La batalla por el planeta de los simios, fue tan mala que básicamente mató la franquicia por casi 3 décadas. Y si esto es lo mismo pero con más presupuesto, Matt Shakman es un tipo talentoso. WandaVision fue una de las series más creativas y originales que ha producido Disney Plus, un experimento visual que mezcló décadas de televisión americana con una historia de superhéroes cargada de emoción genuina. Y Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos tiene todo el potencial de ser un regreso épico de la primera familia de Marvel. Pero, y esto es importante, Shakman no tiene un largo historial de largometrajes. Los Cuatro Fantásticos es básicamente solo su segunda película. Eso no necesariamente es malo, pero en una franquicia con tanto peso histórico hay que tener cuidado. La pregunta es, ¿qué tipo de historia va a contar? Y aquí es donde me pongo geek de verdad un momento, porque hay una opción que me emociona enormemente. ¿Qué pasaría si en lugar de otro relato postapocalíptico agrario, que ya hemos visto muchas veces, Shakman se atreve a adaptar algo más cercano a la novela original de Pierre Boulle, donde el planeta de los simios es una civilización futurista avanzada? Imagínate. Un mundo donde los simios tienen tecnología, ciudades, política, cultura, y los humanos somos los que vivimos en jaulas o zoológicos, sin los tonos grises y polvorientos de las últimas películas, sino algo más estético, más extraño, más visualmente atrevido, casi retrofuturista. Eso sería algo que nunca se ha visto en pantalla grande con los recursos actuales, y casualmente encajaría perfectamente con el estilo visual de Shakman, que tiene una sensibilidad para los mundos distorsionados y las estéticas de época. Eso me daría esperanza real. ¿Puede este reinicio funcionar? Mi respuesta honesta, sí, puede funcionar, pero tiene que ser valiente. Tiene que atreverse a hacer algo diferente. Si es solo un vamos a contar el origen otra vez con actores nuevos, olvídalo. Los fans lo van a devorar en Twitter antes del primer tráiler. Pero si Shakman y Friedman se atreven a tomar riesgos creativos reales, si exploran ángulos de esta historia que nunca se han visto en la pantalla grande, si hacen algo que genuinamente sorprenda, entonces podría ser el reinicio que esta franquicia necesita. La historia del planeta de los simios lleva más de 60 años fascinando al público porque en el fondo no es una historia de simios, es una historia sobre nosotros, sobre el poder, la evolución, el miedo al otro y lo que significa ser humano. Eso nunca va a dejar de ser relevante. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Disney hace bien en reiniciar todo o eres de los que cree que se están equivocando? Déjamelo en los comentarios porque necesito saber tu opinión. Y claro, no te olvides de darle like, hypear o suscribirte al canal para más contenidos como este. Y aquí te dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias. Nos vemos en el próximo video.